Nuestro panel Perspectivas del futuro de la educación en México. Para esta sesión contamos con la distinguida participación del doctor Homero Meneses, titular de la Secretaría de Educación de Tlaxcala. También nos acompaña en la virtualidad el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación de Jalisco. Un fuerte aplauso también. Y para moderar esta sesión, el presidente de la ADEM, el maestro Alejandro Lute. Muchísimas gracias. Me parece que el Congreso arrancó con todo, ¿no? Es decir, el que ustedes tengan la oportunidad de estas experiencias con los mejores ponentes de clase mundial, pues es porque ustedes están en esa categoría, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora con este panel con las autoridades educativas nacionales. Me permito iniciar con el doctor Homero. Están por conectarse de forma virtual los demás secretarios, pero quisiera empezar con el estado de Tlaxcala en este tema de las perspectivas del futuro de la educación en México. Muchas cosas se podrán decir desde el punto de vista que se quiera abordar para la educación básica, para la educación tecnológica, para la educación superior. Hay una cantidad de retos por delante infinita y ustedes son los primeros testigos al ser los líderes educativos, bien sea porque están en el aula o porque ayudan a dirigir los centros educativos, cómo este tema de la inteligencia artificial pues nos está empujando a unas nuevas realidades que tenemos que afrontar, pero que son muy positivas cuando las usamos para el bien. Yo quisiera, por tanto, empezar con Homero, secretario de Educación de Tlaxcala, el gran amigo de la asociación. La misma pregunta será para Juan Carlos. Bienvenido, secretario de Jalisco. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo en tu estado, Homero, y qué estrategias pues tienes en puerta para implementar, para poder darles la vuelta o transitar en estos grandes desafíos? En primer término, agradecerte mucho, Alejandro, a ti y a la ADEM, porque en verdad que es un espacio muy necesario para que los directivos, las directivas estemos reflexionando en torno del papel de los directivos en las escuelas, en todos los espacios de influencia, sobre todo en esta perspectiva de lo que es la nueva escuela mexicana, que pone mucho énfasis en que sea la escuela el centro de desarrollo, lo que fue en la época de la industrialización, la fábrica, y en torno de ella se desarrollaban las comunidades, las unidades habitacionales, las escuelas. Ahora me parece que la escuela está llamada a ser ese centro de desarrollo, ese nodo de desarrollo por medio del cual se tiene que desarrollar toda una comunidad para integrarse en un ambiente de paz. La pregunta, Alejandro, y saludar a Juan Carlos también, el gran amigo de Jalisco, decir aquí una indiscreción. Bueno, no, es una especie de halago más bien, porque hay varios jaliscienses aquí, ya escuché, ¿no? Pero la verdad es que Juan Carlos ya fue ratificado recientemente en Jalisco como secretario de Educación. Ojalá que sean los próximos 6 años, cumplirá 12 entonces, y el trabajo que ha estado haciendo Juan Carlos y lo que han estado haciendo ustedes en Jalisco ha sido observado por muchas partes en el país. Y uno de los estados donde lo hemos observado es en Tlaxcala. Tlaxcala, para que ustedes dimensionen, déjenme empezar por ahí, es un estado geográficamente el más pequeño del país, con 1.300.000 habitantes, 376.000 estudiantes y 34.000 trabajadores de la educación. Nuestra realidad, nada más en términos de números, pues es completamente distinta a la que se vive en Jalisco, a otras entidades del país, pero los problemas precisamente por esa dimensión son muy complejos. Es decir, ¿han escuchado esa frase de pueblo chico, infierno grande? Bueno, pues es Tlaxcala, ¿no? Ahí nació. Entonces, ahí en Tlaxcala, cualquier cosa que suceda en alguna escuela
Yo tengo la fortuna, el exsecretario de Educación, hoy diputado Senyacen, y también yo creo que lo podría compartir Juan Carlos, ellos no tienen yo lo veía como virtud, ¿no? O como una gran facilidad o como una bendición, el poder hablar con mis 220 supervisores y 27 jefes de sector de manera directa y que ellos tengan acceso a su servidor de manera directa. Yo lo veía muy bien y me gusta. He recorrido 800 escuelas de las 1,435 que hay en todo el estado. Y eso me gusta, me acerca a la gente, pero también es un tremendo reto. Y ahí quiero iniciar, porque tenerlos tan cerca es también tener de cerca el reclamo de lo que significa no tener internet, de lo que significa que falten docentes, de lo que significa que tienen que seguir haciendo, tenemos que seguir haciendo trámites como si viviésemos en el siglo XIX, ¿no? Es decir, todavía tenemos que llevar la fe de bautizo para que te puedan hacer algún trámite, y tienen que ir a los distintos niveles educativos. Entonces, yo creo que los retos en Tlaxcala, para ya no robarme mucho la palabra, tienen que ver con 3 ejes. Uno, en términos de cobertura. Todavía tenemos problemas de cobertura en educación inicial, media superior y superior. Otro, en términos organizacionales. Seguimos organizándonos, no voy a exagerar tanto, pero sí como a principios del siglo XX. Es decir, todavía, por ejemplo, los FUP, los formatos únicos de personal, se sacan en 5 copias y no tenemos una plataforma como la que tienen en Jalisco, por ejemplo, en donde todavía tienen que ir todos los maestros a perder un día a hacer un trámite sencillo, nada más de corrección de un dato personal. Y el tercero tiene que ver con un asunto no solamente de organización administrativa, sino de organización pedagógica. Me refiero justamente al uso de la tecnología. Nosotros estamos impulsando temas de plataformas, temas de usos, pero no tenemos los programadores, o los programas son caros respecto de lo que puede hacer el Estado. Porque también hay que decir que en todo el estado de Tlaxcala, nuestro presupuesto anual es de 33,000 millones de pesos para todo el estado. Y de esos 10,000 son para el sector educativo, casi 1/3 del presupuesto del estado. Y es insuficiente para todas las necesidades. Yo ahí le dejaría el primer rebote, nada más como para ir abriendo boca. Te hubieras aventado un cuarto desafío, pero te lo iremos sacando en la intervención. Secretario Juan Carlos, Jalisco, ¿qué desafíos, qué retos, cómo se pueden afrontar hacia el futuro? Pues qué gusto, Alejandro, saludarte en esta plataforma, en esta gran organización que es la ADEM. Me permite, por ejemplo, saludar a mi colega Homero a la distancia. Hace poco tuvimos una experiencia muy interesante en una organización de secretarios. Homero, te mando un abrazo. Y pues yendo rápido a la respuesta, pues comparto lo que ha dicho Homero. O sea, los desafíos son comunes. Por primera vez en la historia de la humanidad, cada vez se asemejan más los alumnos de Tlaxcala a los de Jalisco, pero también a los de Argentina, también a los de España, también a los de Asia. Es decir, cada vez ellos están más conectados. Prácticamente al mismo tiempo les llega una tecnología como la inteligencia artificial. Eso no pasaba hace apenas 20 o 30 años. Primero llegaba en Estados Unidos, en países desarrollados, iba bajando, pero hoy cada vez más se ha democratizado el acceso a la información a través del Internet. El entretenimiento ha sido una gran palanca, me parece, para que todos hagamos el esfuerzo para tener antes una televisión, ahora acceso a Internet y algunas pantallas, nuestro celular, dispositivo móvil, pero eso tiene una consecuencia que nos expone a contenidos inéditos también, como en la tecnología a la que me refería, la inteligencia artificial, parte de lo que está tratando este Congreso. Por lo tanto, los alumnos que tenemos en las aulas, sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos, pues tienen también esa influencia y más que nosotros como profesionales, me parece. Rápido llegan las megatendencias, los artistas ya son cada vez más transversales. Si alguien triunfa en una parte del mundo y la canción es pegajosa, seguramente la va a conocer todo el mundo, aunque no domine ese idioma. Estamos viviendo tiempos inéditos y en ese sentido los problemas se asemejan. Por lo tanto, los desafíos van en común. A lo largo de esta presentación yo les estaré hablando de 5 ejes que nosotros hemos identificado en Jalisco, como bien lo decía
el secretario Homero, estamos ya partiendo en nuestro 7º año, es decir, en el primer año de esta administración, y yo les podría decir que nos preocupa mucho. Primero empiezo por los tangibles, que aunque son los más costosos, pues son los más visibles, sin duda. Entonces, la infraestructura, por supuesto, también nos interesa mucho el tema de la tecnología, el equipamiento y demás, son 2 elementos muy importantes, pero los más importantes son los intangibles, es decir, todos los procesos formativos para docentes, cómo le ayudas a tu compañero docente, compañero directivo a que afronte estas situaciones. También cómo utilizas, la cuarta sería metodologías innovadoras ante este mundo cambiante. Y tal vez la última y no menos importante tiene que ver con la articulación. Con este concepto que se nos ha dicho en documentos recientes como el de la UNESCO en su 3er informe, o como el Pacto Global por la Educación, por ejemplo, promovido desde el Vaticano, desde donde lo querramos ver, se nos invita a lo siguiente ante este desafío: trabajar en unidad, trabajar conectados, trabajar en redes, ser parte de un entorno, una red de soporte. Por eso yo quiero felicitar también a la ADEM, porque son lo que es lo que es para mí, y eso representa una asociación que ya ha cumplido una década de vida, que se apoyan directores para directores con un fin de cubrir esa soledad que tiene la dirección de una escuela, de un centro educativo, de una secretaría, de una jefatura de sector. Solo suele haber un secretario, suele haber un jefe de sector por zona, un supervisor y un director de escuela. Y esa función solitaria, en donde claro que podemos crecer en colegialidad, y eso es parte de lo que les voy a tratar más adelante en ese desafío de la articulación y la vinculación, lo importante que es estar trabajando con inteligencias colectivas, más importante me parece que la inteligencia artificial, sin duda, estar en una red como esta. Creo que esos son los desafíos. Entonces, infraestructura, formación docente, tecnificación, esta articulación y vinculación, y por ahí se me fue uno, pero ahorita se los recuerdo para no entretener las participaciones. Homero, ¿cómo integran en Tlaxcala, ya lo veremos con Jalisco, cómo integran en Tlaxcala el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede ir combinando pues estas problemáticas, estos retos, estas también cosas muy buenas que se consiguen en cada estado, ¿no? Hay temas regionales en donde seguramente se puede ser pionero, donde se pueden dar unos logros relevantes para la comunidad educativa. ¿Cómo va el tema de la tecnología en tu estado? Pues miren, en Tlaxcala tenemos la enorme ventaja de que en términos de infraestructura estamos muy conectados, es decir, en nuestro estado lo puedes atravesar en 2 horas, de norte a sur y los 4 puntos cardinales para no hacerme bolas, ¿no? Pero de este a oeste, desde luego, pero lo que quería decir es que no hay sierra, pues, no hay una sierra que nos impida que podamos tener una dificultad de la conectividad. Tenemos la montaña Malinche, pero no es un gran problema el tema de la conectividad, al contrario. Nuestra conectividad es de prácticamente el 82% del territorio en términos de internet. ¿Cuál es el problema? El acceso a los dispositivos y hacia las plataformas. Ahora bien, nuestro reto en términos del uso de la inteligencia artificial radica desde el salón de clase de cómo se pueden utilizar estas herramientas. Se decía en el panel anterior, Adolfo lo decía muy bien, de que lo que había que construir es una esperanza y de cómo podemos hacer que el docente no pierda al estudiante en unos cuantos minutos o unos segundos en torno de lo que se puede observar en un dispositivo celular. Ya se veía o ya se ve en el país sistemas de prohibición de ingreso de dispositivos a las zonas. En Tlaxcala no creemos que esa sea la solución. Pero ¿cómo podemos ayudar a las y los maestros, a los directivos, a que sea la inteligencia artificial una herramienta? Ahora bien, por otro lado, en educación superior tenemos un boom de creación de licenciaturas e ingenierías en el tema. Tenemos en nuestro estado la creación de la Unidad Politécnica Interdisciplinaria de Ingenierías del Instituto Politécnico Nacional, y una de las 5 ingenierías que ofrece es inteligencia artificial.
y desde luego que tuvo de inmediato una gran demanda. Pero también el Tecnológico Nacional, a través del Tecnológico de Apizaco, ofreció de inmediato una carrera también de inteligencia artificial, a partir de su carrera de programación. Y luego respondió la Universidad Autónoma de Tlaxcala y también ofreció una licenciatura, una ingeniería, en inteligencia artificial. Es decir, en tan solo un año tenemos al menos 3 ofertas de licenciatura de inteligencia artificial. Pero ha pasado desde la época de la pandemia a lo que está sucediendo en educación básica y no hemos logrado responder. Aquí está, me acompaña la doctora Adriana Carro, levanta la mano Adriana, que es la responsable de la formación continua de docentes y directivos en el Estado, y diseñaron ya de inmediato un programa de formación de docentes y directivos en materia de inteligencia artificial. Está bien, estamos intentando responder a la dinámica, pero va muy rápido y los presupuestos que estamos ejerciendo en las aulas, con las plataformas, con los dispositivos no nos alcanzan. Termino con un tema administrativo que tiene que ver con los primeros retos que les decía al principio de mi intervención, que tiene que ver con lo que se hace en las oficinas. En las oficinas seguimos, insisto, no es queja, bueno sí es, seguimos funcionando como a principios del siglo XX, pero cuando lo hemos intentado cambiar, por ejemplo, cuando le dijimos a los directivos que no tenían que llevar sus boletas a revisar porque ya estaban en una plataforma y por tanto eran visibles y revisadas de manera automática, mis compañeras administrativas de oficinas centrales de la Secretaría se molestaron mucho y me preguntaron, secretario, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos van a quitar el trabajo porque entonces ya no vamos a revisar los certificados. Mi respuesta fue, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, es decir, vamos a hacer la revisión, pero ahora el dispositivo te hace las comparaciones de curva, de seguimientos de todos los procesos administrativos, sin que tengas que hacerlo un analista, que además, déjeme decirlo, y aquí están directivos que entenderán lo que les digo, que parecían a veces más que supervisores, más que jefes de sector, más que un servidor, más que secretarios, como una especie de presión en torno de la carga administrativa que hacen sobre los directivos para revisar estos documentos. Si no logramos que los directivos tengan en la inteligencia artificial un apoyo para la descarga administrativa, entonces ¿cómo lo vamos a hacer a nivel de escuela? Me parece que esos son los retos que nos estamos planteando y esas son las soluciones que estamos buscando y por eso es tan importante esta reunión. Muchas gracias, Homero. En Jalisco, secretario, ¿cómo va la inteligencia? Pues Alejandro Homero, bueno, decirles que ventaja de tener una continuidad, pues sin duda es que ya tenemos una cierta inercia. Yo les podría decir, coincido con Homero, que necesitas varios requisitos para tener una transformación digital. De entrada, pues tener la autopista que es el Internet y después tener pues dispositivos que estén en los extremos para que llegue la información, como son las computadoras, las pantallas, tener capacitación, por ejemplo, desde directivos hasta maestros, padres de familia, alumnos, prevenir todo lo que se suscita con esa transformación tecnológica y conectividad, como ciberacosos y todas las problemáticas, darles un sentido positivo, etcétera. Y ahí les podría compartir algo que a las instituciones públicas creo que les puede ser de utilidad y otras cosas que les pueden ser de utilidad a las instituciones privadas. Primero decirles que en Jalisco, afortunadamente, hemos podido sumar a los actores. Les decía del desafío de la articulación y la vinculación. Fíjense que en Jalisco se les ocurrió a unos empresarios hace 25 o 30 años incrementar el impuesto sobre la nómina solo 1% y ese dinero que se fuera a un fideicomiso que les sirviera a la educación. Y esto por lo menos iba para 3 décadas y no pegaba, no se hacía. Era una buena idea, pero no se concretaba. Hace 3 años aquí en Jalisco se concretó y me parece que fue el resultado de ver que los maestros en la pandemia trabajaron, se esforzaron, juntos, padres, profesores y alumnos sacamos adelante el desafío y luego después en reciprocidad se concedió, claro, sin menoscabo a hacer una gestión política, hacer una gestión legislativa, empresarial, y se consiguió la autorización, pero me parece que a final de cuentas fue un reconocimiento hacia el magisterio porque estábamos trabajando en sintonía a lo que la sociedad necesitaba. Se autorizó ese fideicomiso y ahora
Eso hace posible que podamos tener 5,000 millones de pesos para ejercer ese año. Eso, para que se den una idea, es como 15 veces más del dinero que teníamos antes para ese mismo fin. Es decir, que crecimos 15 veces gracias a la generosidad del entorno. Ahora, ¿cómo se puede traducir eso en una escuela pequeña, no en un colegio, en una escuela pública? Pues creo que el concepto es el mismo, involucrando, vinculando, contándole a los demás lo importante que es la educación. Yo la verdad que cuando escuché el concepto, que alguien me lo dijo, como hoy yo lo estoy diciendo en una conferencia, lo escuché a alguien y empecé a practicarlo desde que era director de una escuela, tratar de concebir a la escuela como un núcleo de interés muy grande de la comunidad. Todo el mundo quiere tener una escuela de prestigio, donde sus hijos, sus colaboradores se formen. Y la verdad es que la puerta no se le cierra a la educación. La inmensa mayoría de las puertas, yo podría decir que todas se terminan abriendo, ¿no? Cuando tú tocas la puerta de un vecino que es empresario, de una escuela vecina, de una asociación, de un gobierno municipal, en nuestro caso, de otros estados, ahorita lo decíamos, Homero y otros secretarios trabajamos en mucha colaboración, eso da como resultado que vayas más lejos. ¿Y qué tiene que ver esto con la transformación digital? Bueno, pues en nuestro caso, que con eso conseguimos el dinero para que en Jalisco todos los maestros que estén frente al grupo, ya les dimos una computadora. Jalisco tiene su propia red de internet, tenemos conectadas a nuestras 11,000 escuelas a través de una red propia de fibra óptica, con microondas y ahora con satélites de órbita baja. Hemos hecho contenidos, proyectos integradores, hemos podido trabajar muy fuerte en la remodelación de escuelas, por supuesto, equipamiento para laboratorios, y gracias a todo este esfuerzo colectivo. Y esto es muy contagioso. Ya una vez que logras que una escuela vaya en ascenso su prestigio, pasan cosas buenas, y también esto se suscita en el círculo, digamos, negativo. Entonces, yo diría a los líderes que nos escuchan que trabajemos mucho en el tema de transformación digital esto, sumar a los demás, así lo resumiría. Y cerraría diciendo que otro elemento que también es importantísimo es que a nosotros nos vean involucrados en la transformación digital. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, pues empezamos a tomar una camarita como esta, la poníamos en una caja de cacahuates, la girábamos y así la pasábamos cámara 1, cámara 2. Hoy pues ya hay muchas herramientas, uno compra una lucecita, un fondo, ya todo se ve mejor, un mejor micrófono, pero el tema es lanzarse, aventarse. No conozco la inteligencia artificial, bueno, pues este fin de semana yo como director le dedico un tiempo, aunque tenga mi director de sistemas, aunque tenga ese maestro que ha brillado por el uso de esa tecnología, cuando el líder no se transforma él en esa agenda, difícilmente pasan las cosas. Cuando uno empieza, pues será que se entusiasma, que entiende mejor al otro, que pone el ejemplo. Ustedes saben, educadores, compañeros, que el ejemplo arrastra. Entonces yo les recomendaría eso, ¿no? Que la transformación la hiciéramos en gerundio, que nos pusiéramos en acción. Un par de ideas que van en ese sentido, estimado Alejandro. Muchas gracias, secretario. Homero, ¿tienes algún programa en mente para Tlaxcala de poder ir bajando el balón, por así decirlo? Es decir, me parece que en ambos estados, y seguramente es el caso del Estado de México, decían el concepto de la carretera está hecha, es decir, la conectividad, incluida la Ciudad de México, suele ser bastante adecuada. Ya no es un tema de estar desligados. Coincido, me permito poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en un país de hace unos años y veíamos cómo las herramientas tecnológicas que tenían, es un país de primer mundo, son exactamente las mismas que las que tenemos en este país, ¿no? Incluido, por ejemplo, caso particular eran los temas de robótica. Los mismos robotitos que se tienen prácticamente en cualquier escuela, en cualquier estado, se tienen en los países de primer mundo. Es decir, llegamos, algún secretario utilizó el término de la democratización de la educación. Partiendo de que ya estamos en esa ruta, de que tenemos conectividad, de que hay pues la posibilidad inclusive de poder competir con países, ¿cómo se puede ir aprovechando esa beta? Puede ser en dos vías, hacia los profesores, hacia los directivos o hacia los alumnos. Como por ejemplo, Tlaxcala me parece que pone un ejemplo en la creación de estas carreras. ¿Cómo se puede ir haciendo algo tal vez, por ejemplo, mero hacia los directores, hacia los
profesores, ¿no? Alguna intención que tengan por ahí en Tlaxcala. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia para el tema de los semiconductores. Si no recuerdo mal, el nombre es Kitsuri, que le nombró, que significa arena. Y en Tijuana se desarrolló el segundo encuentro nacional con el tema de semiconductores. Cuando se dio este anuncio, nosotros en el Estado ya estábamos observando lo que venía con el tema de Estados Unidos y varios temas, justamente a partir de la reunión que citaba Juan Carlos, en la que también coincidimos. Justamente un día después de la toma de protesta del presidente Trump, estuvimos en Washington invitados por una asociación, una fundación internacional, y la verdad que lo que analizamos ahí me dio como, en este momento me está dando muchos elementos para regresar a mi estado. En ese momento que regresamos, me reuní con la gobernadora para explicar qué era lo que estaba pasando, lo que estábamos viendo, lo que habíamos discutido ahí, y salió el tema de los semiconductores. En Tlaxcala no tenemos playas y no tenemos grandes recursos, pero sí tenemos mucho talento de personas. Las personas son muy trabajadoras y son muy dedicadas. Vaya, para que se den ustedes una idea, pues el imperio mexica, los aztecas, pues nunca nos pudieron conquistar, ¿no? Llegamos a un pueblo bien chiquito, ¿no? Conquistaron hasta Guatemala, más allá, por todos lados, pero con los tlaxcaltecas no pudieron, ¿no? O sea, algo habla de cómo somos los tlaxcaltecas. Entonces, más bien nosotros los conquistamos, con un poquito de ayuda, ¿no? Pero nosotros fuimos los que conquistamos. Ahora sí que para ir explicando. En ese sentido, platicando con la gobernadora, me dio la indicación de que nos subiéramos ese tren en el que México ya va un poco rezagado con el tema de los semiconductores. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Hay que subirnos al tren y hay que coordinarnos, coordínate con el secretario de Desarrollo Económico, con el secretario de Trabajo, y hay que ir a Tijuana para ver cómo está. Allí estuvimos en estos 2 días pasados, y la verdad que la experiencia fue muy buena, porque pudimos observar cómo a partir de el uso de talento de las personas, la formación de las personas, nuestro estado pudiese estar en ese tema. Supimos allá también, en Tijuana, que una vez más Jalisco está ya en este tren, ¿no? Aquí aprovecho para felicitarlos, y Puebla se intenta subir, pero Tlaxcala sí existe, ¿no? Entonces nos queremos meter a este vagón y hacerlo. Entonces nuestra perspectiva es con mucha claridad, tenemos mucha claridad acerca de la potencialidad que significa la inteligencia artificial y tenemos mucha confianza en las personas que habitan, que viven, que se sienten tlaxcaltecas, porque además déjenme les cuento que hay mucho, y eso es una cosa que me gusta porque cada vez me encuentro a más personas en mi estado que no nacieron en Tlaxcala, sino que están llegando de otros estados y por algo será, ¿no? Entonces hemos estado incrementando la población y eso se veía en la frontera o en estados muy desarrollados. Entonces que estén llegando a nuestro estado y que el talento es lo único que les llama el talento de las personas, el arte, las costumbres, las tradiciones. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna y nuestro estado fue una gran fiesta en distintas perspectivas. Entonces para nosotros es un enorme orgullo y montarnos para apuntalar eso en la inteligencia artificial y ahora subirnos al tema de los semiconductores, me parece que nuestro estado está llamado otra vez a conquistar a los mexicas y a todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Secretario Juan Carlos, Jalisco es conocido como el Silicon Valley del país. No sé si desde ese planteamiento quisieras abordar tal vez este tema. Por supuesto, Alejandro. Sí, efectivamente, como lo dice Homero, el talento transforma ya las economías. Tener recursos naturales sin duda es bueno, pero incluso puede ser hasta una maldición si no se maneja bien. Mientras que el talento pues no tiene límites. En la medida que te formes, que la población se vaya transformando, te haces más atractivo. Y nuevamente en Jalisco se tomaron decisiones acertadas hace unos 40, 50 años, invitando a empresas del ámbito tecnológico que comenzaron a venir aquí a ensamblar, a pesar de que no somos frontera,
vieron talento, vieron universidades importantes. Yo creo que esa es la ruta que dice Homero. Tener el talento formado es el principal elemento que buscan las organizaciones que tienen operaciones internacionales o que buscan competir en este ecosistema altamente competitivo como lo es el de la inteligencia artificial, los microprocesadores, la alta tecnología en general. Y en ese sentido, Jalisco ya sufrió una transformación de la maquila, que se vieron infinidad de empresas. Prácticamente las principales empresas que operan en Silicon Valley operan también aquí. Si allá opera HP, Intel, Jabil Flex, Sanmina, operan aquí. Y no solo las de San José, las de Silicon Valley, también opera, por ejemplo, Bosch, alemana, Siemens, que es alemana, Continental, que es alemana. Es decir, empezamos a traer talento de otros sitios y no se diga ahora con el tema del nearshoring, se empiezan a venir empresas de Asia también por la reconfiguración de las cadenas de suministro en este sector. ¿Y cómo se puede asimilar eso a la educación, a nosotros como directores? Pues yo lo relaciono con la formación del magisterio. ¿Quién es nuestro talento en una escuela, en un sistema, en una secretaría, en una primaria, en un preescolar? Los profesores. Toda inversión que tú hagas en el proceso de transformación del maestro vas a obtener un efecto multiplicador. Nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar un desafío STEM, un desafío STEAM de ciencia, tecnología e ingeniería. Lo hacemos todos los años. De hecho, Alejandro algo les podrá contar un poco más porque él fue ahí el promotor de esta iniciativa. Y conseguimos que en la edición pasada, que fue la cuarta, 18,000 jóvenes de preparatoria aceptaron un reto. El reto es: identifica un problema, propone una solución. Al primer lugar les ponemos una zanahoria importante, les pusimos 280,000 pesos en esta edición. Los llevamos a viajar a ecosistemas de emprendimiento, Silicon Valley, Boston, Nueva York, Seattle, Vancouver, etcétera. Algo similar hacemos con los maestros. A los maestros les tenemos un challenge, un desafío, y básicamente es: comparte tu mejor práctica educativa, algo que te haya resultado exitoso en este ciclo escolar. Lo ponen a consideración en un sencillo esquema de concurso, y la verdad que es sorprendente lo que hacen nuestros compañeros en las escuelas. Cuando tienes cientos o miles de escuelas, pues también hay cientos o miles de buenas ideas. Y si tienes una escuela pequeña donde hay 12 maestros o 6 maestros, en esos 6 maestros hay talento. Yo diría que hay que darles estos espacios para que se expresen y para formarlos, para que muestren buenas prácticas. Hay muchas cosas que en Jalisco les podemos compartir, que hemos hecho. Hemos conseguido, por ejemplo, que los maestros de manera universal se formen sobre metodologías activas y dinámicas de aprendizaje a través de proyectos, problemas. Y fíjense cómo a veces el volumen no es bueno, es bueno ser pequeño, depende. Y aquí pongo un ejemplo. Hace 6 años, cuando comenzó la nueva escuela mexicana, en ese tiempo el secretario era Esteban Moctezuma, y él empezó a promover esta idea de la nueva escuela mexicana, empezó a hablar de proyectos integradores, de estas metodologías. Después vino la maestra Delfina, que por cierto le mando un fuerte y afectuoso saludo porque sé que la DEM se está reuniendo en el Estado de México y siguió avanzando en esta agenda. Después la maestra Leti, secretaria Leti, y creo que cada quien le puso una contribución. Pero como estaban trabajando para todo el país, los libros de texto duraron 4 o 5 años en hacerse realidad, en llegar y demás. Cuando eres pequeño, en ese sentido, Federación-Estado, nosotros en un año pudimos hacer eso. ¿Por qué? Porque como sabíamos por dónde iban los tiros y sabíamos que no íbamos a hacer los libros de texto, porque esa es una facultad federal, la Constitución se lo otorga solo a la SEP federal, lo que nosotros empezamos a hacer es materiales didácticos en video, reforzando la estrategia que decía hace un momento digital, pero sobre todo formando a los maestros. Cuando formamos a los maestros, que es un gran esfuerzo, formar de manera universal, censal a todos los maestros, pues implica esfuerzos en todos sentidos, de ellos de tiempo, de nosotros económicos, de tener un buen programa. Pero entonces cuando llega la nueva escuela mexicana, concretamente con los libros, en el proyecto educativo de Jalisco, logramos darle un mayor alcance. Este material que estoy mencionando está disponible en nuestra plataforma, en la Secretaría de Educación Jalisco. Hay 10 proyectos, 1 por cada grado, son muy grandes, son muy amplios, tú los puedes modular al tamaño y necesidad de tu contexto, de tu grupo, y esa es una estrategia fundamental, me parece, centrarse en las personas. Cuando hay cambios tecnológicos es bien fácil perderse, ¿no? Dicen los que saben, pero el educador acertará y no nos perderemos en la medida que le apostemos a nuestro core, a nuestro núcleo, que es formar personas.
Afortunadamente, la persona con tecnología, sin tecnología, hace un siglo, hace 10 siglos, en la Grecia clásica, mantenemos la misma naturaleza, la naturaleza humana. Tenemos inteligencia, voluntad, sentidos, pasiones. Eso nos hace personas y eso no va a cambiar. Eso permanece inmutable. Dignidad de la persona, el valor, el sentido de la vida. Yo tengo que ser feliz y hacer feliz a los demás independientemente si tengo o no tengo internet, si vivo en esta época o en una isla remota donde no tengo comunicación. La esencia humana tiene que ser la que nosotros formamos. Y nuevamente, en la medida me parece que comencemos con un orden estratégico, que en nuestro caso en Jalisco tratamos de seguir ese principio de que forman primero los primeros educadores, que son los papás. Yo creo que eso es algo muy asertivo y se nos olvida. Queremos llegar al alumno y que el alumno cambie y aprenda y bajarle al bullying y hacer un montón de cosas y se nos olvida que los responsables de la educación de los hijos no es mi compañero docente, no es mi compañero jefe de sector, no es el prefecto, no es el de la tiendita, es el papá, es la mamá, es su familia, el tutor. Entonces, primero formar a padres, en el orden seguirían los maestros, tus grandes aliados, el efecto multiplicador del cual hice alusión, y el beneficio les llega de cascada a los alumnos. Hemos seguido ese principio muy simple en Jalisco y empieza a dar muy buenos resultados. Compartiría eso, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. Ambos han mencionado, y me parece a mí con gran acierto, y además me da gusto, el talento. Los que están aquí, los profes, los directores, los líderes educativos, los únicos capaces de hacer la transformación de la sociedad. Un trabajo bien hecho, y creo que todos lo hemos experimentado cuando damos clases, bien sea en educación básica o en media o en superior, cuando alguien incidimos en el fondo, en su persona, se transforma esa persona, se transforman las familias y demás. En este tenor, ambos mencionan el tema del talento. ¿Cómo podemos hacer que no haya una brecha entre las personas, entre la tecnología? Es decir, ¿cómo podemos atender el tema de la inclusión y de la equidad para que nadie se quede fuera de esta ola, para que nadie se quede fuera de la posibilidad de potenciar, de transformar el talento junto con la tecnología, centrando siempre o poniendo a la persona en el centro, que es el motivo de nosotros como educadores? ¿Qué opinas tú, Homero? Pues corremos el riesgo de que la tecnología nos coma, ¿no? Yo creo que el panel anterior fue muy claro en ese sentido, de que la tecnología es una enorme herramienta, nos puede potencializar en todos los sentidos, pero también puede convertirse en una amenaza si no lo sabemos utilizar. Hay que observar los hogares. Hay muchas fotografías que reflejan lo que sucede en los hogares cotidianos. Cuando nos sentamos a la mesa, están 4 personas compartiendo los alimentos y cada uno de ellos con su propio dispositivo celular, cada uno de ellos con su propia conversación fuera de esa mesa, o dentro de la casa, viendo. A mí me ha pasado, ya voy a ventanar a mis hijos, ¿no?, que vemos una película de un fin de semana, vénganse, vamos a ver la película, y sí van, pero van con su dispositivo, con su celular. Entonces, estamos viendo la película, desde mi punto de vista, muy buena película, y ellos al mismo tiempo están en el WhatsApp, están mensajeando, están haciendo alguna otra actividad, pero les digo, pongan atención a la película y me dicen que sí la están viendo. Le he llegado a poner pausa para decirles de qué trata, y me dicen de qué trata, que eso es lo malo, ¿no?, porque como regaño. Utilizo esta anécdota para intentar una analogía. Si esto nos sucede en los hogares, ¿no?, y los hogares son reflejo de lo que pasa en las casas y viceversa, ¿cómo podemos hacer para que la tecnología no nos consuma y nosotros seamos usuarios de la tecnología y no al revés? Entonces, requerimos saber utilizar esas herramientas de tal suerte que nos ayuden a cumplir nuestros propósitos. Pero necesitamos identificar nuestros propósitos, porque si no hay claridad en torno de tu propósito como docente, entonces, pues perdón que lo diga,
pasa con 1 o 2 casos en todo el país, no es algo generalizado, nada más lo menciono, porque si no puede pasar que el docente se convierte también en un usuario que se distrae con su propio dispositivo en el salón de clase. Y me ha pasado, bueno, en Tlaxcala no, en otros estados me han dicho, que ha pasado que reportan padres de familia a los maestros de sus hijos porque no les hacen caso a los niños y están en su teléfono celular. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Se están comiendo la tecnología. Pero ahora bien, si estamos hablando solamente de tecnología en torno de esos dispositivos, ¿qué se puede hacer? En las oficinas ya lo hemos visto. Se prohíbe el acceso a través de internet a que no se puedan acceder a Facebook, que no se pueda acceder a algunas plataformas, pues, ¿no? Pero la pregunta ¿es la solución? Pues igual y no, porque además estamos viendo que el internet es un derecho humano. Y si tú lo restringes, entonces estás restringiendo tanto como querer restringir en el siglo XVI quemar libros, es decir, no veas esto porque te hace daño. Es más bien aprender a gestionarlo. La pregunta es cómo hacerlo. ¿Cómo podemos decir esto sí, esto no? O es más, preguntarnos si tenemos nosotros la facultad de decir esto sí, esto no, sino simplemente de provocar la reflexión. Termino nada más con una idea rápida. Nosotros en Tlaxcala, para poder bajar lo que es la nueva escuela mexicana, diseñamos un modelo de organización que se llama NUMET, Nuevo Modelo Educativo Tlaxcaltec, y tiene 4 ejes de comunicación-acción. Uno de ellos se llama reflexión. Lo que estamos buscando es que en torno de preguntas complejas como esta, podamos entre todos contestarla, no para encontrar la verdad, sino para seguirnos preguntando de qué forma podemos entender y atender este desafío que no teníamos y que hoy lo estamos viviendo a pasos muy, muy agigantados. Muchísimas gracias, Homero. Quisiera ahora preguntarle al secretario lo mismo y voy a hacer lo voy a juntar, es decir, secretario, en la intervención final, si nos quisieras platicar sobre la brecha, es decir, cómo cerrar la brecha tecnológica para que no haya docentes o escuelas que se queden fuera de esta ola, y si quisieras, por temas de tiempo, en la misma intervención, hacer una recomendación final hacia todos los líderes educativos en lo que viene la educación hacia adelante, su rol y cómo pueden ellos influir como los actores principales del sistema educativo. Con todo gusto, Alejandro. Pues mira, en temas de inclusión, yo diría que es el gran desafío, es decir, hay que nivelar el terreno, hay que reconocer que el espectro de las distintas capacidades, orientaciones, culturas, esta diversidad y riqueza que tenemos en el país, que tiene Tlaxcala, que tiene Jalisco, que tienen sus escuelas, pues amerita atención personalizada. Y ustedes saben que atender a cada individuo en su singularidad no es sencillo, pero precisamente creo que la tecnología es una gran herramienta. Yo jamás hubiera pensado hace 28 años que empecé en educación que hubiera podido hacer un examen para cada uno de mis alumnos único, singular, con la misma complejidad proporcional por alumnos si tuviera 30 alumnos. Tenía 40 alumnos y tenía como 6 grupos, era imposible hacerlo, era imposible. Hoy con la inteligencia artificial lo podría hacer. Podría poner el plan y programa de estudio que quiero abordar, irlo alimentando a lo largo del ciclo con los perfiles de los alumnos, los resultados de sus exámenes que me va a revisar la inteligencia artificial, que me va a clasificar, categorizar, etcétera. Y luego le puedo pedir 33 exámenes y que cada evaluación salga para cada alumno y con todos los beneficios que eso conlleva, simplemente por poner un ejemplo. Entonces, esa particularización en la educación, en la diversidad, pero en la diversidad singular de cada persona, como lo decía, porque eso es el ser humano, ¿no? Una persona única y irrepetible. Qué padre que hoy les puedo hacer trajes a la medida, gracias a la tecnología. A mí eso se me hace maravilloso, yo creo que eso va a lograr mucho desarrollo. Yo ya me imagino, o preguntaría a todos los que nos están viendo, ¿cuántos de ustedes ya tienen un chatbot, un agente, un asistente personalizado, por ejemplo, para administrar la relación y los despachos con sus compañeros, para darle seguimiento, ideas, asesoría,
se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces yo diría, utilizar la tecnología para igualar es clave. En Jalisco hemos hecho esfuerzos en los extremos de esa campana gaussiana de los alumnos que tienen, por ejemplo, barreras y los alumnos que tienen altas capacidades, y yo creo que los dos son igual de importantes. Yo los invitaría a ver lo que han hecho mis compañeros aquí en Jalisco con la red de talento, que son el 10%, 8-10% de la población jalisciense, que es más destacada, y cosas que estamos trabajando que son muy para ellos y que tenemos que trabajar otra cosa para cada uno de los grupos que conforman este gran ecosistema de educación en Jalisco. Lo mismo podemos hacer en nuestras escuelas, lo mismo podemos hacer con nuestros grupos. Y en el tema de las recomendaciones, pues lo he venido diciendo en las intervenciones, invertirle tiempo a este tipo de ejercicios. El director, el que hace cabeza, el líder, tiene una responsabilidad en distribuir su tiempo con dos perspectivas. Ver hacia adentro, sin duda, supervisar, guiar, acompañar es propio, pero yo creo que le tiene que dedicar muchísimo más tiempo de lo que hacemos ordinariamente hacia ver el exterior, hacia ver el rumbo, porque pues si somos los capitanes y vamos viendo a ver si no está el iceberg enfrente del bote, del barco, del transatlántico, como depende del tamaño de la nave que tengan, pero la responsabilidad es nuestra de saber por dónde van los tiros, por dónde van los vientos, ajustar las velas, etcétera. Y a veces los directores creemos que somos muy buenos directores si estamos en el detalle, en la parte fina, en el micromanagement, como dicen, y no es nuestra chamba. O sea, como líderes educativos estamos para estimular, evaluar, ustedes lo saben. Por lo tanto, yo creo que lo saben, pero no está por demás recordar la importancia de revisar nuestras agendas y ver cuánto tiempo le dedico a lo externo. Y una asociación como esta es lo que hace. O sea, hoy creo que nadie se siente que desperdició su tiempo de haber dejado a lo mejor un par de citas, un par de clases de lado y tomarse medio viernes y tomarse medio sábado para invertir en no solo escuchar pues a quienes nos toca hoy hablar, sino hacer red, a conversar, a escuchar al otro, a tener ideas, a concretarlas. Entonces yo animaría a que sigamos en este tipo de esfuerzos. Hay que predicar con el ejemplo, decía hace un momento, y a mí me da mucho gusto haber estado en este panel con Homero, que desde que nos conocimos enseguida nos hicimos aliados. Homero ha estado en Jalisco, yo he estado en Tlaxcala, hemos compartido prácticas, hemos aprendido ambos independientemente de los tamaños, los tiempos, las ideologías y demás, y cada que nos encontramos en la Ciudad de México o recientemente que lo hicimos en Washington, yo no dejo de aprender de ti, Homero, y de mis demás compañeros. Así es que pues es una idea que también me gustaría compartir y agradecer y reconocer. Gracias y gracias por la invitación al panel. Muchas gracias, secretario Juan Carlos, quien es hoy día el decano de los secretarios de educación en el país, por estar en su segundo periodo. Y antes de terminar, René, Homero, una última recomendación a los líderes educativos aquí reunidos y en la virtualidad. Pues pedirles que cada quien se construya su propia recomendación. Es decir, necesitamos mucho reflexionarnos, analizarnos y visualizarnos en torno del futuro que apenas estamos intentando construir. Hubo una frase provocadora en el panel anterior, no sé si la dijo Diana o Adolfo, pero decían, la inteligencia artificial va a ir haciendo a un lado lo que no funcione. Y luego hizo una pausa y dijo, también con los maestros. Yo no creo que llegue ese momento, espero que no sea así, porque cómo sustituyes el talento de las personas, las emociones, la sensibilidad que tenemos nosotros al observar los ojos de un compañero maestro o maestra, al observar a los niños, las niñas, hay una sensibilidad que no se puede explicar y que no creo que ninguna inteligencia artificial lo pueda hacer hoy o en el futuro. Sin embargo, tenemos nosotros que analizarnos en torno de lo que es la inteligencia artificial y en torno a lo que son todas estas herramientas. Hay que observar lo que pasó en la revolución industrial, hay que observar lo que pasó en la época agrícola y hay que observar entonces qué periodo estamos viviendo nosotros y cuál va a ser nuestro papel histórico como educadores, como directivos, como navegantes que llevamos el timón de escuelas, zonas, sectores y secretarías. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro.
lo que aquí hemos escuchado. Muchas gracias por su participación, secretarios. De verdad, muchísimas gracias. Es imprescindible conocer hacia dónde se dirige la educación en nuestro país con el fin de definir el futuro que queremos, a construirlo para lograr y así promover una mejor educación para cada estudiante, pero sobre todo una mejora para nuestras comunidades educativas. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor.